Hey, gentita, buenos días, tardes o noches. Como ya leyeron, hoy les estaré trayendo historias sobre gente que sobrevivió a lo imposible. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a esas 20 personitas que vieron mi video anterior. De verdad, pensé que no tendría ninguna vista, pero me sorprendieron, jaja. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Gente que sobrevivió a lo imposible. Terry Holderault, de 11 años, viajaba con sus padres y sus hermanos de 14 y 7 años en un barco que alquilaron por una semana en 1961. El padre de Terry encontró al marinero asesinando a su esposa, que apenas llevaban 4 meses de casados, provocando que él la matara a él, a la mamá de Terry y a sus hermanos. Terry estaba dormida cuando sucedió esto y cuando despertó, encontró a uno de sus hermanos yaciendo en el suelo. El nivel del agua empezó a subir y el marinero huyó, dejando a la niña sola. Como pudo, tomó una balsa y permaneció 84 horas en medio del mar hasta que fue hallada por otras personas. El marinero, pensando que la niña había inventado que hubo un accidente en el bote y que intentó salvar a la familia, pero no lo logró. Hasta que encontraron a Terry. Al momento de enterarse de que había sobrevivido, la familia rusa que vivió sola en el bosque durante más de 40 años, escapando de los comunistas liderados por Stalin. Alejados de la civilización, de los caminos y de la sociedad, sobrevivieron sembrando y criando a sus propios hijos. La madre murió de hambre para que sus hijos pudieran comer más. Vestían harapos y utilizaban utensilios tan desgastados que casi desaparecían. Soportaron las temperaturas extremas de Siberia, descalzos y hambrientos. No supieron nada de la vida moderna hasta que, por casualidad, un helicóptero pasó sobre su derruida cabaña, aterrizó cerca y permitió que su historia fuera descubierta en la década de 1970. Una vez estaba explorando una cueva cerca de mi rancho. Creo que era la cueva del indio. Para acceder a más zonas era necesario avanzar pecho a tierra. Los dos amigos con los que iba pasaron sin problema, pero cuando me tocó a mí, mi pierna se atoró y no podía moverla hacia ningún lado. Como el suelo era de tierra, empecé a escarbar a la altura de la rodilla para hacer un poco más de espacio y poder moverla. Al final funcionó, pero por un momento pensé seriamente en que tendría que romperme la pierna para poder salir de ese lugar. Una historia poco conocida, la de Alison Botha. El 18 de diciembre de 1994, Botha fue secuestrada a punta de cuchillo por 2 hombres frente a su casa en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Fue llevada a las afueras de la ciudad, donde repetidamente, la jalaron más de 30 veces, la jalaron y le cortaron el cuello. Dándola por sus agresores la abandonaron. A pesar de sus heridas críticas, incluyendo sostener su propia cabeza y arrastrarse en busca de ayuda, logró sobrevivir. Incluso tiene película o documental sobre lo sucedido. El naufragio de Tonga, 6 jóvenes sobrevivieron 15 meses en una isla deshabitada. El caso de Mary Vincent, una adolescente estadounidense que en 1978 sobrevivió a un ataque brutal perpetrado por Lawrence Singleton. Detalles del caso. El incidente, 1978, Mary Vincent, de 15 años, estaba haciendo autostop en California para visitar a su abuelo cuando Singleton se ofreció a llevarla. El ataque. Tras desviarse de la ruta, Singleton la golpeó con un martillo, la golpeó repetidamente y con una cortó ambos antebrazos. Supervivencia. Creyendo que moriría, Singleton la arrojó por un acantilado de unos 10 metros. Mary sobrevivió milagrosamente sellando sus heridas con lodo para frenar la hemorragia y escalando el barranco para buscar ayuda en la carretera. Consecuencias y justicia. Singleton fue condenado a 14 años de prisión, pero salió en libertad condicional después de solo 8 años por buena conducta. Reincidencia. Tras ser liberado, Singleton asesinó a una mujer llamada Roxanne Hayes en 1997. Mary Vincent volvió a testificar en su contra durante ese juicio. Muerte del agresor. Lawrence Singleton murió de cáncer en prisión en el año 2001.
La vida de Mary Vincent hoy. Mary se convirtió en un símbolo de resiliencia. A pesar de haber perdido sus manos, aprendió a usar prótesis para realizar actividades cotidianas y se convirtió en una reconocida artista y pintora, creando más de 4.000 obras. También ha dedicado parte de su vida a ser activista por los derechos de las víctimas de crímenes violentos. Conozco una valedora que salió con uno y casado un tiempo, él le decía que era separado y que si mantenía a sus hijos, así con su amor ella lo trajo un tiempo hasta que salió embarazada y pum, el hijo de la dejó con todo y cría, nunca se hizo cargo, jajaja, pero apenas la buscó de nuevo para contarle que embarazó a otra morra, pero que a la que quiere es a ella, no a la mamá de sus primeros hijos ni a la morra nueva, a ella solamente, y que quiere hacer una familia feliz. La pendeja todavía lo está pensando, jajaja, es extrema mi valedora, jajaja. Lo digo con todo respeto, y si gustan desde mi privilegio, pero la mayoría de los mexicanos, es decir, pensar en que tienes que levantarte muy temprano para tardar 1 o 2 horas de ida en un transporte, donde te pueden asaltar, robar, tocar indebidamente, vas apretado, acalorado y cansado. En un trabajo con condiciones infrahumanas, luego otras 2 horas de regreso y llegar a casa solo a dormir. Lidia Cacho podría entrar en esta categoría. Para un contexto rápido, Lidia hace años se encargó de exponer casos de menores de edad los cuales estaban profundamente conectados con gente muy pesada del gobierno mexicano. El libro Los demonios del Edén, a consecuencia de esto, fue amenazada, perseguida, castrada y por muy poco. Francisco Zapata, minero en Sinaloa, 14 días atrapado a 350 metros de profundidad. Cuando llegaron los soldados, vieron al minero tranquilo, sentado en el agua, con una gran calma, esperando su rescate. Le preguntaron que si tenía fe, y les dijo que sí, que nunca perdió la fe, por eso estaba tranquilo. Vesnagulovi sobrevivió a una caída de más de 10.000 metros sin paracaídas. Esta azafata, en 1972, iba en un avión que tuvo una explosión. Ella quedó atrapada en medio de los asientos y un carrito de servicio, lo que evitó que saliera disparada. Donde ella iba, cayó entre árboles y nieve, lo que amortiguó el impacto. Ella padecía presión baja, así que eso evitó que su corazón se detuviera. Y fue rápidamente encontrada por una persona que habló a emergencias y la lograron rescatar. Harrison O'Kene. Este era un chef de un barco. Sin embargo, dicho barco se hundió tras ser impactado por una ola gigante. Logró sobrevivir más de 60 horas en una burbuja de aire que se formó. Quedó en total oscuridad, solamente bebía refresco, pensó que sería su final, ya que el barco estaba a 30 metros de profundidad. Hasta que unos buzos fueron a rescatar los cuerpos, pero al darse cuenta, Harrison comenzó a golpear el casco y fueron a rescatarlo, logrando sobrevivir. En marzo de 2000, Inés Ramírez Pérez, una mujer campesina de Río Talea, Oaxaca, se practicó una cesárea a sí misma usando un cuchillo de cocina, tras 12 horas de dolor de parto. Sin acceso a atención médica, realizó una incisión vertical de 17 centímetros, el doble de lo habitual y en dirección opuesta a la técnica quirúrgica estándar. En su tercer intento, logró abrir el abdomen y extraer a su hijo. Luego, se cosió con aguja e hilo y pidió ayuda. Tanto ella como el bebé sobrevivieron, convirtiéndose en el único caso documentado de autocesárea exitosa. El hecho fue publicado en el International Journal of Gynecology Obstetrics y citado como ejemplo extremo de resiliencia y necesidad médica en zonas rurales. Los niños del Amazonas que sobrevivieron 40 días en la selva, tuvieron un accidente aéreo y ahí quedaron en medio de la nada.
Me parece que la niña más grande sabía sobre hongos y plantas que podían comer, y así fue como sobrevivieron. El 14 de febrero de 1998, con motivo del Día del Amor y la Amistad, los adolescentes José Isaac N. y Juan José N., ambos menores de edad, planearon una venganza contra Berenice, citada en algunas investigaciones de la época como Sandra Berenice, tras el fin de una relación de noviazgo con uno de ellos. Compraron armas punzocortantes en un tianguis local e invitaron a la joven a dar un paseo hacia el área conocida como las minas de Iztapalapa. Para el trayecto, usaron a un tercer compañero bajo engaños para que vigilara el perímetro sin saber lo que ocurriría. La agresión y el entierro. Al llegar a las faldas de la zona minera, los jóvenes cambiaron su actitud de forma violenta. Ataque físico. Agredieron brutalmente a Berenice utilizando armas blancas e instrumentos punzocortantes. Sepultada viva. Al creer que la joven ya no contaba con signos vitales, los agresores cavaron una fosa improvisada en la arena, arrojaron su cuerpo y la cubrieron por completo para ocultar el crimen. El milagro y el rescate. Berenice no falleció durante el ataque ni por asfixia. Permaneció en condiciones extremas bajo la tierra, pero logró recuperar el conocimiento y reunió las fuerzas necesarias para excavar con sus propias manos, logrando salir a la superficie por su cuenta. Tras ser avistada con múltiples heridas de gravedad, los servicios de emergencia de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y coordinaron su traslado de urgencia a un hospital mediante un helicóptero del agrupamiento Cóndores. Logró sobrevivir y plenamente identificó a sus agresores ante el Ministerio Público. Un sin cable sano, Sam el Inundible, originalmente llamado Oscar, fue un famoso gato marinero que sobrevivió a 3 naufragios durante la Segunda Guerra Mundial en 1941. El Bismarck, Alemania. Era la mascota del acorazado alemán. Cuando los británicos lo hundieron, el gato fue rescatado flotando en un tablón y adoptado por la Marina Real Británica. El HMS Cossack, Reino Unido. Meses después, este destructor británico fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. El gato volvió a sobrevivir. El HMS Ark Royal, Reino Unido. Finalmente, fue llevado a este portaaviones, que también fue torpedeado y hundido en noviembre de ese mismo año. Sam fue rescatado una vez más, sano y salvo. Tras demostrar una suerte indestructible para él, pero pésima para los barcos, las autoridades decidieron prohibirle volver a navegar. Pasó el resto de su vida en tierra firme, primero en Gibraltar y luego en un hogar de retiro para marineros en Belfast, donde falleció pacíficamente en 1955. Roy Sullivan fue un guardabosques de Estados Unidos famoso por sobrevivir a 7 impactos de rayo a lo largo de su vida, algo considerado extremadamente raro. Trabajó en el Parque Nacional Shenandoah, una zona montañosa donde las tormentas eléctricas son frecuentes. Debido a esto, pasaba mucho tiempo expuesto al clima mientras realizaba su trabajo. El primer rayo lo impactó en 1942 y le causó lesiones en un pie. Años después volvió a ser alcanzado varias veces más, sufriendo quemaduras, pérdida de cabello, daños en cejas y otras heridas. En algunos de los incidentes su cabello llegó a incendiarse por la descarga eléctrica. A pesar de todo, logró sobrevivir a cada uno de los accidentes, por lo que terminó apareciendo en Guinness World Records como la persona que más veces ha sido alcanzada por un rayo y ha sobrevivido. Su historia se volvió muy conocida porque las probabilidades de que una persona sea alcanzada por un rayo incluso una sola vez ya son muy bajas, y que ocurra 7 veces es algo casi imposible. Roy Sullivan llegó a decir que sentía que una nube lo seguía, ya que parecía atraer los rayos constantemente. Los 12 niños y su entrenador en la cueva de Tham Luang en Tailandia. Hay incluso una película y una serie, me parece. Para sacar a los niños tuvieron que sedarlos debido a que si los sacaban buceando lo más probable era que... El equipo amateur de rugby Old Christians, de Uruguay, 1972.
Un avión fletado de la Fuerza Aérea Uruguaya se dirigía a Chile cuando se estrelló en la cordillera de los Andes, causando la muerte de 12 de las 45 personas a bordo. Atrapados en una montaña nevada y aislada, otros sucumbieron al poco tiempo debido a sus heridas, al frío o por inanición, incluidos 8 que perecieron en una avalancha. Cuando se quedaron sin comida, algunos de ellos comieron la carne de los pero uno que se negó a hacer murió de hambre. Los 16 sobrevivientes fueron rescatados 72 días después del accidente, cuando 2 de ellos atravesaron la cordillera durante 10 días para buscar ayuda en Chile. Si les gustó el video me ayudarían a crecer suscribiéndose y dando like, gracias.